Sofía Gavana, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer estar acá a charlar un rato. Me encanta que charlemos porque además es un día muy especial, quedan pocas horas para publicar este nuevo trabajo. Un trabajo muy especial, tiene 10 canciones, por lo que no es un EP pequeño, es un disco de larga duración. ¿Cómo te has sentido en este proceso? La verdad muy entusiasmada, sobre todo porque, bueno, como decís, ¿no? Es el primer disco de larga duración que voy a sacar hasta ahora. Entonces estoy muy, muy feliz de que ya sea posible, porque también llevo 5 años en este proyecto. Con este van a ser 5 ya, entonces es hora, ¿no? de pasar al siguiente paso, que ya es un primer disco, y poder presentarse de una forma distinta también. Para mí los discos son muy importantes y van haciendo, ¿no? Un proyecto que vaya sonando y teniendo un sonido a lo largo del tiempo también. Entonces, bueno, con este disco quise empezar a introducir un sonido nuevo. Un sonido nuevo que a mí al menos me ha parecido muy peculiar, que has pasado de lo más, no llamaremos festivalero, sí que es verdad que es muy de escucharlo con los altavoces a todo trapo, aquí tenemos una parte más íntima. ¿Por qué has necesitado ir a la parte más íntima para hacer esta nueva música? Justamente, al ser mi primer disco, yo pensé en crear esta intimidad, ¿no? Más con el público que me acompaña ya hace tanto tiempo. Y es un disco mucho más descriptivo, donde entonces, claro, la descripción de mí desde otro punto de vista y esta intimidad, ¿no? Tiene mucho que ver. Y yo entonces, bueno, es lo que buscaba con Sideral, al final, que crear un poco más esta intimidad. Al final los singles van saliendo, ¿no? Y yo los disfruto un montón, pero justamente quería crear un vínculo un poco más nuevo, ¿no? Con este disco. Creo que lo conseguí y siempre voy a poder esforzarme en hacerlo mejor y mejor en cada disco, ¿no? Pero con este estoy muy contenta de cómo terminó sonando y lo que conseguí crear. Vemos una Sofía más empoderada en algunas canciones, otra más golpeada incluso, ¿no? Cuando estás lamentando ese No te vayas, en esa cuarta canción del disco. Explícame un momento quién es o qué has descubierto de Sofía como ya persona detrás, ¿no? Cuando estás componiendo, ¿qué has descubierto de ti? La verdad es que yo siempre disocié mucho entre mis dos, o sea, entre Sofía como tal, ¿no? Y Sofía Gavana, que es como la que lleva más mi proyecto. Pero me di cuenta de que al final no están tan relacionadas, ¿eh? Y eso fue algo que me di cuenta no hace mucho, o sea, creando el disco. Y es que el disco que estoy haciendo, como decís, tiene mucha intimidad, mucha descripción. También tiene mucha luz, o sea, yo hasta ahora he sido una persona muy introspectiva y lo sigo siendo y lo seré siempre, yo creo. Dicen que no hay que decir siempre, pero yo en este caso puedo decir que mientras viva voy a ser muy introspectiva, muy emocional, muy nostálgica. Hay ciertas cosas que uno va creciendo y sigue siendo, ¿no? Y ahí es donde entonces Funky Tears, Soy lo que queda de cuando nací. Hay muchas frases que quizás hablan de mí desde otro punto de vista, ¿no? Como decíamos. Y para mí creo que lo que más descubrí es esto, de que las dos Sofías de las que hablaba no están tan distanciadas entre sí, y que al final tienen mucha relación. Y hacer el disco, yo lo hice en un momento un poco complicado. Entonces Sofía Gavana, por así decirlo, me ayudó mucho a seguir trabajando, a seguir conectada con la música, a seguir, ¿no? Insistiendo en esto, y bueno, me ayudó a seguir al final. Entonces para mí por eso lo traduje mucho en luz, por así decirlo, ¿no? El disco. Y bueno, creo que eso es todo lo que me di cuenta un poco produciendo el disco. Necesito preguntarte, cuando dices que necesitabas mostrar esa luz, da por hecho, o lo has dejado un poco caer, que no estabas en tu mejor momento. Te quería preguntar, ¿qué estaba pasando en tu vida en ese momento como para no sentir esa luz? Bueno, como mencioné antes, justamente por la introspectiva, nostálgica y emocional que soy, resulta que pienso todo demasiado, ¿no? Reflexiono todo mucho. En ese momento fue por puro amor, o sea, yo hice el álbum Enamorada, que para mí es una fortuna eso, porque para mí hacer música con dolor dentro, con amor o con emociones tan fuertes es un privilegio. Entonces es un disco muy sentido, ahí donde se ve y parece que está lleno de color, por así decirlo, ¿no? Lo hice justamente a propósito para contrastar, ¿no? Como esa tristeza que yo sentía, porque hay letras que
que detonan un poco más este ángulo más triste, ¿no? De mí. Pero las teñí, por así decirlo, de este sonido que es más alegre, ¿no? Más colorido, más nítido. Entonces, bueno, ya habrá tiempo de distorsión y de toda esa oscuridad que menciono, que también voy a traducir la música. Pero creo que era un momento de esto, ¿no? De crear una intimidad, de presentarme de otra forma y de dar sonido a esta luz de la que hablo. Hablando de luz, hay una cosa interesante y es el diseño de la portada. Primero, la ropa es muy colorida, incluso ahora no recuerdo qué artista es muy de cubismo. Ajá. Y le pega mucho y además va muy acompañado de esas letras en la portada. Entonces te quería preguntar, ¿por qué has decidido mezclarte con tantos colores para hacer esta imagen? ¿Qué quieres representar? La verdad es que me gusta mucho que me hables de la portada. Lo hice con un compañero que es muralista, es un artista que admiro muchísimo, se llama Guido. Bueno, como su nombre artístico, digamos, es Guido. Ajá. Y Edgar Coaz es su nombre real. Y lo admiro un montón, entonces quise hacer esta portada con él porque sabía que iba a interpretarme muy bien. Luego también pedí la ayuda de Outside the Bison. No, esto borralo porque no me acuerdo de cómo se dice. Ay, la marca. La adoro, es que siempre me cuesta decirlo. Bueno, le pedí a una marca muy colorida, justamente, ¿no? Que detona justo en su color, que es lo que yo buscaba para la portada. Entonces yo siempre desde chiquitita vi discos con portadas con retratos, ¿no? Con retratos y título. Entonces estaba muy acostumbrada a consumir este tipo de diseños. Por eso decidí, ¿no? Hacer con mi disco esto también, que fuese un retrato con su título, pero estuviera trabajado y tuviese, ¿no? Un diseño que me identificase y que estuviese trabajado, ¿no? Que tuviese un trabajo detrás. Entonces estoy muy feliz por eso, porque justo tiene todo lo que quiero. Tiene una mirada mirando un poco hacia no se sabe dónde, ¿no? Luego también la combinación que hicimos con el título, la chaqueta, es todo muy artesanal, considero, ¿no? Entonces estoy muy satisfecha y muy feliz de haberla podido hacer con Guido. Normal, porque también es tan artesanal como hacer música. Hay una cosa muy interesante, y lo hablábamos antes tú y yo fuera de micro, que era que tu música tiene una mezcla entre el rap de vieja escuela, por un lado como tono, como hilo musical de principio a fin, luego tiene unas distorsiones en la voz que imposibilitan acabar de entender algunos mensajes, y luego añades un cambio entre idiomas de golpe que incluso pegan sonoramente entre una frase en inglés con la siguiente frase que acaba en castellano. Entonces te quería preguntar, ¿todas esas distorsiones que hay en este disco, en algunas canciones, lo representas como aquellos mensajes que te quieres decir pero no te quieres escuchar? Para nada, o sea, yo considero que todos los mensajes que doy son mensajes que ya reflexioné, pensé, me dije y escuché y quiero compartir porque creo que no los pienso solo yo. O sea, al final creo que eso que muchas veces consideramos íntimo no lo es tanto, como el dolor, el amor, las emociones que sentimos día a día y compartimos tanto entre todas las personas. Entonces creo que no es por ese motivo, ¿no? Más bien por esta necesidad de compartirlo con el público. Y entonces estas frases también que decís, el acento, ¿no? Que mencionás, te contaba que para mí es muy entretenido rapear porque también cuando las personas preguntan, ¿no? ¿Y por qué canta así si no habla así? ¿No? Es algo que yo debato mucho y siempre comento y digo, pues obviamente hay una forma de interpretar la música que uno crea, ¿no? Entonces muchas veces puede ser que se cante como se hable, ¿no? Y se use el mismo tono, pero muchas veces quizás esa persona sienta la necesidad de interpretar de otro modo su música, ¿no? Y es ahí cuando yo, por ejemplo, en el rap también hay muchos otros motivos, digo, ¿no? Por ejemplo, a mí las R's, cuando se me juntan muchos, no tengo ningún problema, pero uso como un tipo de modismo y las hago mucho más suaves, ¿no? Entonces, por ahí me dice, parece ruso, parece italiana cuando rapea y claro, quizás es porque yo en sus tiempos yo escuchaba muchos artistas franceses, muchos artistas
norteamericanos, muchos. Y claro, es una mezcla de acentos. Yo también soy una persona que viajó de Argentina a España, también tengo una mezcla, ¿no?, de acentos ya con la que crecí. Igual me súper gusta y me enriquece, entonces a mí me entretiene mucho rapear justo también por esto, ¿no?, por todo lo que puedo hacer, interpretar dentro de mi misma música y cuántas puedo ser también, ¿no?, dentro de mi música. Sí, la verdad es que no hay una única Sofía en este disco, hay muchas Sofías, cada una más compleja que la anterior, y la verdad es que es un camino bastante interesante. Has elegido Tasmania como presentación de este disco, precisamente ya se ha lanzado esta canción en Spotify. ¿Por qué elegiste Tasmania? A pesar de que también es la primera canción de este disco. Exacto. ¿Por qué elegiste esta canción de entre todo el repertorio para adelantarlo como presentación? La verdad, Tasmania justo te reúne un poco todas las características de las que venimos hablando, ¿no? Luz, color, energía, ¿no? Y justo también tampoco tiene este detone, tiene el Big Mama que me mencionabas antes también fuera de cámara. El Big Mama muchas veces, claro, o sea, en rap se ha defendido o mostrado como por encima de, ¿no? Por encima de alguien. Pero está bien, yo puedo compartir eso a veces, ¿no? En ciertos momentos de la vida uno tiene que ponerse por encima de ciertas personas para respetarse o para lo que sea necesario. Pero en mi caso también es como Big Mama en el sentido de mi madre superior, por así decirlo, ¿no? Yo siempre pienso, ¿quién cuida de mí si mi mamá ya no existiera, por así decirlo? Y es que soy yo misma, ¿no? Entonces, cuando yo digo yo soy la Big Mama, es que yo soy mi madre también. Entonces ahí hay poca interferencia en lo que diga el público y yo, porque todo lo que yo elijo compartir con mi público está ya decidido, reflexionado. Y obvio nunca es que esté bien o mal o que tenga la razón o no, pero yo estoy decidida, ¿no? Entonces creo que es eso muy importante, tener un criterio y saber decidir en la vida. Me flipa mucho que hayas mezclado la palabra Big Mama como referencia a quién me cuidaría a mí si no tuviese a mi madre. Es como un empoderamiento, pero a la vez como un autocuidado a ti misma. Totalmente, sí, wow. Sí. Creo que somos responsables como de nosotros mismos en muchas veces en la vida, y diría siempre. Y hablando de cuidarse, hay una cosa que a veces se lo pregunto a la mitad de los artistas que pregunto, porque me parece como algo que nunca vemos, y es que la industria musical es a veces un poco agresiva, demasiado poco permisiva a los cambios, a las novedades, a investigar, a probar, sino que te piden que seas exactamente como el producto que ya funciona. Entonces te quería preguntar, tú como rapera, como artista, como cantante y estando en un género que no es muy mainstream, a pesar de que últimamente sí se empieza a escuchar, pero fíjate que el reggaetón siempre lo colapsa todo, ¿sientes que alguna vez has tenido que ser tu propia Big Mama para estar dentro de tu propio género y poderte defender como artista? Por supuesto, o sea, por supuesto. Yo por encima de todo siempre me elijo lo que quiero hacer, me refiero a... en este disco también, por ejemplo, he probado nuevos sonidos. A lo que yo llamo nuevos sonidos, son sonidos que yo ya he ido experimentando mucho tiempo, son sonidos que me han presentado mis productores y de una forma muy natural y espontánea sucedió hacer la canción. Y de algún modo ese sonido te llega, ¿no?, al corazón y conseguís hacer una linda canción con un mensaje, ¿no?, a decir. Pero... ¿me repetís la pregunta? Más fácil. No, tranquila. ¿Alguna vez te has sentido que incluso que siendo la artista que eres, haciendo las letras que haces, las músicas que tienes, incluso con el número de seguidores, que tienes una pasada de seguidores, ¿alguna vez te has sentido fuera de lugar por culpa de que la industria está muy cerrada y hermética hacia un único género? Totalmente. O sea, totalmente me he puesto muchas veces por encima de mí misma para poder seguir adelante con mi proyecto a veces, ¿no? Porque quién no se deja de entusiasmar en algún momento de la vida, en cualquier aspecto. Entonces yo también me he desmotivado, me he desilusionado muchas veces, pero creo que también algo que yo siempre me repetía mucho, que escuché
en alguna película, creo, si no me equivoco, era que quien persiste resiste, ¿no? Entonces yo creo que hay que resistir en todo lo que te guste hacer. Si realmente lo disfrutás, en cualquier cosa va a haber algo negativo o algo que no nos guste tanto, ¿no? En este caso la industria podría ser este punto, pero también creo que si uno decide entrar a la industria como tal, uno ya sabe también a ciertas consecuencias que se expone, ¿no? Entonces está en uno una vez más decidir qué hacer con tu proyecto, hacia dónde querés dirigirlo, y en el caso de que uno quiera entrar en la industria, ser consecuente y obviamente saber de que la industria te va a imponer cosas que quizás uno no quiera o no. Y también es arriesgarse y entrar, porque es lo mismo de cuando nos hablan de personas, ¿no?, que no conocemos. Hasta qué punto eso es cierto, ¿no? Entonces, es decidir y arriesgarse. ¿En 5 años te has planteado algún momento desistir? Desistir como tal, no, porque yo escribiría voy a escribir siempre dije, ¿no? Y sé que siempre voy a estar relacionada en algo trabajando con el arte. Pero muchas veces, más que desistir, eso, me he desmotivado. Por ahí quizás, no he pensado en desistir. Guay. Wow, me está gustando mucho cómo estamos yendo en esta conversación. Te quería preguntar, la última canción, Sideral, que es la que da nombre a tu trabajo, termina, no recuerdo cómo era la frase exactamente, pero... La historia siempre sigue. Y termina allí. Además es un golpe muy brusco. Mi pregunta es, precisamente esta canción puesta aquí y con esta última frase, ¿es porque nos estás adelantando que se viene algo? Totalmente, pero no porque ya esté pensado, que de hecho lo está, pero no está hecho, ¿no? Digo, es una forma a propósito de justamente indicar de que esto va a seguir, de que al final la vida siempre sigue, aunque uno deje de existir en esta vida, la vida es un ciclo, ¿no? Que en alguna canción también lo menciono, digo, de que la vida al final sigue girando, ¿no? Aunque yo no esté. Y entonces creo de que es algo que hice a propósito, digo de que es algo que está hecho a propósito, justamente para también un poco la intención de que se lo vuelvan a poner desde arriba, ¿no? Porque es como que es un final bastante abierto. Entonces estoy muy contenta de cómo se cierra el disco, porque justamente sí, es algo un mensaje que te deja para reflexionar si en caso de que uno quiera, y es un final muy abierto de que da a entender de que obviamente esto va a seguir y van a venir más cosas seguro. Sideral es un disco grande, con muchos matices, muy complejo, como hemos dicho antes, con muchos matices, con muchas personalidades, muchas historias. Te quería preguntar, desde un primer momento, Sofía ya se planteaba este disco como un disco al que trabajar, las canciones se escribieron de forma individual, las uniste, las armaste, las pusiste en orden por alguna razón. ¿Cómo ha sido este trabajo? Porque no me creo, te seré sincero, que con solo 5 años haciendo rap hayas mimetizado un disco completo de principio a fin con tantas capas y tan complejas como si fueses una artista ya muy consagrada, con muchas tramas. Entonces, ¿ha habido algún momento, primero, cómo se gestó el principio y luego si esta sensación de vértigo que a mí me produce pensar, ¡buah!, ¿cómo tan joven puede hacer tantas cosas y tan complejas? ¿Ha habido algún momento que has dicho, ¡buah!, es que esto es enorme? Bueno, muchas veces en el proyecto me doy cuenta de la magnificación que tiene, ¿no? Pues eso, a cuántas personas uno puede llegar, a el apoyo que puede recibir uno, el amor y el odio que puede recibir a la misma vez. Pero es cierto de que el disco no se gestó como decir desde un principio como que iba a ser disco. Vale. Sí que serían... Kamikaze yo la saqué antes de que saliera el disco y no se sabía que iba a estar dentro del disco. Pero con eso a mí misma me di para introducirme un sonido nuevo bastante funky, bastante muy distinto. Hablo de que yo siempre tiro, ¿no?, de la rama del rap, pero lo combino con otros géneros. Entonces a partir de Kamikaze a mí se me abrió como un poco una nueva rama en mi mismo proyecto a la hora de componer, hablando de sonido. Y desde ahí partía la idea de que ya venía pensando, ¿no?, en que era el momento de sacar un disco. Y se fue construyendo entonces desde las 3 primeras canciones
a partir de ahí sí que se fue, como se dice, edificando, ¿no? El disco, sí se fue construyendo. Pero a partir de un momento sí que se fue dando un color a propósito. Las últimas canciones, si vamos de lo más alto a lo más oscuro, por así decirlo. Entonces, creo que fue un proceso muy lindo de hacer, fue despacio, habremos tardado un año y medio en hacerlo. Y la verdad lo disfruté mucho, sí. Creo que no fue como vos decís, ¿no? Desde el principio vamos a hacer un disco, claro. Y se construyó todo de, como hablamos antes con mi compañero también, de que no tenía un concepto definido desde el principio. Pero también creo que lo lindo para mí fue eso, ¿no? El ir construyéndolo en el proceso, ir encontrándome, aprendiendo, y justo también lo que yo pienso mucho es que yo con este disco ya estuve en relación 2 años, por ejemplo, ¿no? Y para mi público es totalmente nuevo. Entonces es obvio que yo estoy pensando en un próximo disco. Es algo que yo trabajo mucho, ¿no? Esto del momento, de vivir el momento, pero yo justo este momento de Sideral lo viví hace como eso, ¿no? Todos estos 2 años de 1 año y medio que se fue gestando más bien. Entonces, claro, uno, ¿no? Siempre y más cuando uno le van pasando cosas y necesita crear. Entonces, si esta rama que tú misma has dibujado, ¿no? Empezamos muy fuerte y vamos bajando, te quería preguntar, las composiciones que haces ahora, las que veremos dentro de 1 año y medio, o 2, o más, ¿cómo están siendo? ¿Cómo salen? ¿Felices, tristes, íntimas? Las composiciones que estoy haciendo ahora son muy distintas a las de este disco. Va un poco más hacia lo que mencionaba antes, ¿no? De la distorsión, un tono de voz mucho más muy distinto también. A la hora de trabajar mi voz también distinta. Va a ser un disco muy diferente, entonces me gusta mucho empezar con Sideral porque se va a ver un contraste muy bueno cuando siga avanzando el proyecto, ¿no? Al final, que es lo lindo de ser parte de un proyecto, ¿no? El ver cómo evoluciona y cómo avanza. Ver lo que más te gusta y lo que menos. Al final siempre va a haber estas 2 partes. Entonces, ahora me doy un break para disfrutar de Sideral y de todo lo que va a empezar a pasar, ¿no? A partir de mañana, que ya sale. Y nada, en unos meses ya vuelvo, ¿no? Un poco con lo que dejé empezado para seguir trabajando después de, como digo, en Sideral, que la historia siempre sigue. Hay una canción que hablábamos antes que para ti es muy especial, que era la de Una vez más, 4ª canción, si no me equivoco, de este disco, posición 4, esto es como el top 10 de los 40 principales. Es una canción muy bonita, pero muy desgarradora, un deseo, ¿no? Un anhelo, una intensidad que no habíamos visto hasta ahora. Te quería preguntar cómo lo vives, porque la vas a cantar. Entonces, cantar una canción que en su momento la escribiste con toda esa dureza, ese dolor, 2 años más tarde, te quería preguntar si te ha ayudado a superarlo. Por supuesto, o sea, para mí esa canción cuando la escucho es un mimo al corazón. Realmente es tan triste como un alivio, ¿no? La siento como la misma fiebre y el mismo paño que te cura, ¿no? Siento que es toda la misma vez, la disfruto muchísimo. Y la hice en un momento muy triste, pero justo por cómo la bañé, ¿no? de este sonido que hablábamos. Yo más como me vas a acordar mucho a... Sí, ese tipo de rap cubierto de esta nostalgia, que diría, ¿no? Muy nostálgica, una canción muy nostálgica. Entonces me ayuda a cantarla porque el sonido me distrae, ¿no? Por así decirlo. Pero luego en mi intimidad obviamente me evoca recuerdos y toda esa historia, ¿no? De la que uno decide escribir una canción. Y bueno, es un anhelo muy fuerte, como vos decís, y un sentimiento muy profundo, el cual agradezco porque gracias a él hice esta linda canción. Pero sentimientos tan fuertes además te acompañan mucho tiempo en la vida, es difícil que se olviden. Entonces, para mí es lindo dejarlo escrito y decirlo, ¿no? De alguna forma, contarlo, porque cuántas personas anhelamos querer a alguien, que nos quiera a alguien, ver a alguien, cuánta gente extrañamos, ¿no? Entonces creo que es un sentimiento que compartimos todas las personas. Sí, la verdad es que sí. Vale, va. ¿Qué pregunta no te han hecho en una entrevista como Sofía Gavana y te gustaría responder? Tienes que hacerte la pregunta y luego me la tendrás que responder.
¿Hay alguna pregunta que en esta entrevista no te haya hecho y te hubiese gustado añadir? Bueno, quizás de mis letras. Ah, perdón. Yo había hablado ya. Quizás hablaría un poco más de mis letras, pero es cierto de que estaría mucho rato, como con todo, ¿no? El sonido y las letras, bueno, quiero agradecer también a los productores que formaron parte de este disco, que son Lupita's Friends, con quien ya he trabajado en el proyecto muchas canciones, y Hack Sound, que es un equipo muy bueno también de músicos, y muy agradecida, muy contenta de haberlo trabajado con ellos. Y las letras, bueno, también decir de que obvio las escribo yo y si se fijan, pues va a haber como colores muy distintos y esa intimidad de la que mencionamos. Hay frases también como más tirando al final, como una cuerda en la cintura que me lleva a la locura, o voy a vencer la humanidad, y luego frases como de amor. Hay mucho, o sea que deseo que lo disfruten muchísimo. Mi pregunta como tal no, porque creo que fue una entrevista muy entretenida y muy rica. Yo sí que tengo una. ¿Por Ajá. qué has elegido a estos productores para hacer este trabajo? ¿Qué te aportaban como artista pensar que eran los perfectos para armar un trabajo como este? Lupita's Friends, sin duda, porque ya había trabajado con ellos y ya pues esta esta amistosidad, ¿no? No, eso no existe, ¿no? Amistosidad. Da igual, lo podemos inventar. La RAE mañana nos llama y nos la pone en el diccionario. Si No Almóndigas existe. ha entrado, esto también. ¿Cómo has dicho? Amistosidad. Esta cordialidad, no, es que Vale. tengo una palabra que no me sale ahora. Amistosidad. Y la digo un montón encima, bueno. Invéntate la palabra, ¿cómo era? Amistosidad, digo yo. Amistosidad, la añadiremos. Haremos un rincón esto. ¿Existe o no existe? Amistad. Amistosidad no. Bueno, está bien, listo, no. Con Lupitas, o sea, sin duda, porque trabajé mucho tiempo con ellos. Ya hay una relación, ¿no?, construida entre los tres, que son Marcel, productor, Pasto, el guitarrista, y yo, pues, la letrista y quien pone la voz. Y hay canciones muy, muy nobles, como por ejemplo Tasmania, justo que mencionaste, fue nacido de la guitarra de Pasto, que me enseñó un sample, él estaba tocando y yo le dije, a ver, ¿eso qué estás haciendo? Y me salió de lo que estaba haciendo, que ni siquiera me lo estaba enseñando a mí, una canción increíble, súper funky. Luego hay canciones que me salen a mí, y yo llevo un estribillo como Sideral, que fue construida en mi casa y fui con Hack Sound y me la interpretaron todo y la construimos desde cero. Hay un poco de todo en el trabajo, digo, no se trabajó todas las canciones de una misma forma, ¿no? Creo que eso también para mí pues hace que el disco sea también muy, muy rico en ese sentido. Y bueno, los elegí por eso, porque con ambos entonces había ya trabajado y creo que eso es muy importante, sobre todo a la hora de hacer un disco. Luego también entonces durante este proceso estuve conociendo a productores muy buenos también, con los que empezaré a trabajar ya esta nueva etapa, por así decirlo también, que para mí es muy importante, ¿no? Ir trabajando y conociéndose con el sonido y con lo que uno vaya buscando en depende de qué momento. Entonces, nada, muchas ganas de que escuchen Sideral. Sale mañana, estoy feliz. Tiene 10 temas. Va de arriba a abajo. Y como mencionamos, es muy íntimo y tiene mucha luz. Al final, pues eso, elegí este título, ¿no? Porque es como un espacio muy grande y da lugar a que pasen muchas cosas. También por la luz. Así que espero que lo disfruten un montón. Muchas gracias. Pues ya está.